Entonces, bueno, ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, la clase de hoy, según hablamos antes de empezar, vamos a ver, entonces, vamos a hacer práctica de, de los ejercicios. Y lo que me estaban pidiendo que hiciéramos es un examen viejo. Entonces, por ahí alguien me está diciendo que el examen del semestre pasado. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a ir buscándolo por acá. Entonces, este sería el bueno, esta es la información del tercer examen. Ahí vamos a ver, entonces en documentos, exámenes anteriores y vamos a abrir tercer examen. Dicen que el examen del semestre pasado, ¿cuál? ¿Ordinario o extraordinario? ¿O hacemos ambos en la clase? Extraordinario, que siempre lo hacen con odio, profe. Tampoco tan así. No es, tampoco es nada del otro mundo. Vamos a ir haciéndolo para ver un poco. Bueno, ahí las instrucciones, aquí tenemos las ecuaciones que se van usando y aquí tenemos un poco esta parte. Bueno, aquí que están un poco las soluciones. Vamos a ir viendo, veamos esta parte. De las siguientes expresiones, ¿cuáles corresponden a los campos de una onda electromagnética que se propaga en la dirección negativa del eje Y? ¿Ok? Entonces, aquí de fijo tienen que haber dos opciones. ¿Por qué sabemos que dos? Porque nos están diciendo que cuáles corresponden a los campos de una onda que se propaga en la dirección Y. Entonces, para que se propague en la dirección Y, recuerden que E cruz B nos va a dar la dirección de propagación. Entonces, ¿cuál nos da J? ¿Cuál nos da Y? Negativo. Entonces, podemos hacer aquí y JK. ¿Ok? Entonces, para que nos dé Y negativo, sería J cruz K. Entonces, el campo eléctrico debe estar en I y el campo magnético debe estar en K. O menos I y menos K. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué otra cosa sería también K cruz menos I. También me va a dar J negativo. Entonces, K cruz menos I me da J negativo. Entonces sería que tanto la B como la D deberían de ser las direcciones. Sí, compañeros, compañeras, ¿vamos bien con eso? Aquí tenemos dos bobinas y una tiene más vueltas que la otra. La que más vueltas lleva una corriente I. Entonces podemos afirmar que si la corriente es constante, ¿ok?
que habíamos dicho, para que se dé la parte de la inducción electromagnética, tenemos que tener el cambio de flujo con respecto al tiempo. Como el área no cambia, entonces tiene que cambiar el campo magnético. ¿Ok? Entonces, si la corriente es constante, fijo no va a haber inducción. ¿Me siguen? Entonces, si no hay inducción, la A es menor. Acá nos dice la mayor inductancia mutua existirá y recuerden que la inductancia mutua es algo totalmente independiente de la corriente o el voltaje. Entonces, solamente depende de factores geométricos, así que la B es falsa. La C, si la corriente es variable, la diferencia de potencial entre la bobina con menos vueltas será cero. ¿Qué dicen ustedes? Esa también es falsa, porque como la corriente es variable, el campo magnético es variable, entonces sí vamos a tener eh, diferencia de potencial o vamos a tener una inductancia mutua. Y la inductancia mutua es independiente de la corriente que circula por las bobinas. Y eso es totalmente cierto. La 2 es la D. ¿Cómo vamos hasta acá? Compañeros, compañeras. Ok. Respecto a la situación de un rayo que incide desde un medio con índice de refracción N1 a N2, acá no es un rayo, ojo que esto no lo vamos a indicar, de un rayo de estos de, ¿cómo es que se llama? Un rayo literal de estos de tormenta, sino un rayo de luz, un rayo de una onda electromagnética. Entonces viene aquí o el rayo e incide de un N1 hacia un N2. Ok, eso es lo que nos están diciendo. Ahora sí vamos a ver qué nos dicen. Y nos dicen, tanto el valor de N1 como N2 son dependientes de la trayectoria que tome la luz. No. Acuérdense que el valor de N1 y N2 de lo que dependen no es de la trayectoria, sino de la velocidad de la luz en los medios. Entonces la A es falsa. N1 es independiente de la velocidad de la luz en ese medio. Totalmente falso, que es lo que les estaba diciendo. N es igual a la velocidad del rayo o de las entre la velocidad de la luz. Y N2 es la velocidad 2 entre la velocidad de la luz. Entonces, solamente dependen de la velocidad de la luz en esos medios. ¿Ok? Entonces, este también es falso, este es falso. N2 depende de la velocidad de la luz en ese medio, eso es cierto. ¿Ok? Acá la dificultad que va a tener selección múltiple
Básicamente es que hay que leer todas las opciones, aunque ya se haya identificado la correcta. Y vamos a ver esta. Tanto N1 como N2 pueden adquirir valores más pequeños que uno. Sabemos que nada es más pequeño, es mayor que la velocidad de la luz. Entonces, si usted divide un número entre algo más grande, siempre va a ser ¿qué? Compañeros, compañeras. Ay, no, les estoy hablando mentiras. Esto es al revés. Esto es la velocidad de la luz entre la velocidad del medio. Se los dije al revés, perdón. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Ok, y esto lo que nos indica es que un número grande entre un número más pequeño siempre va a ser mayor que uno. Entonces, este es falso. La respuesta correcta, vamos a ver, sería la C, solamente. Y vamos a ver esta. ¿Por qué razón? ¿Cuál de las siguientes opciones son verdaderas acerca de las ondas electromagnéticas? Ok. Mientras menor sea la frecuencia, mayor es la longitud de onda y el espectro no es continuo. ¿Qué dicen respecto a eso? Esto de aquí es cierto, porque acuérdense en que C es igual o la velocidad es igual a lambda por la frecuencia. Entonces, como esto debe ser constante, si uno crece, el otro decrece. Bu- Para que la multiplicación siempre me dé lo mismo. ¿Está claro? Pero esto es lo que me preocupa. No es continuo. Y eso es falso, porque según lo que vimos en la figura, el espectro es continuo. Entonces la A es falsa por esa última expresión. ¿Está claro? Ok. Se pueden propagar o se propagan en el vacío y se clasifican en intervalos de frecuencia o de longitud de onda, que corresponde a un mismo espectro. Eso sí es completamente cierto, porque se pueden propagar en el vacío. No necesitan un medio para propagarse. ¿Estamos? Igual también se pueden, aquí no me están excluyendo que se propaga en medios. Dice que posee energía, eso es cierto, acuérdense del vector de Poynting. Entonces, sí llevan energía y pueden ejercer presión sobre una superficie. Recuerden lo que habíamos visto de la presión de radiación, que la presión de radiación tenía que ver ya sea con I entre C o 2I entre C. Dos veces la intensidad entre la velocidad de la luz o la intensidad entre la velocidad de la luz, dependiendo si eran totalmente reflejantes o totalmente absorbentes. ¿Ok? Igual, ahí van a tener ciertas
relaciones si son parcialmente reflejantes o parcialmente absorbentes. Que eso sí no se los había dicho. Después, no se propagan en el vacío. Con solo esto ya es falsa. Entonces las respuestas correctas son B y C. Vamos a ver. Acá B y C. Ajá. Entonces, ¿dudas con esa selección múltiple? Compañeros, compañeras. Ok. Entonces nos dicen lo siguiente. En la figura 1 se muestra un alambre recto de gran longitud y una bobina triangular construida por 50 espiras de alambre. Entonces vamos a ir anotando aquí los datos que nos dan. Nos dicen que el número de espiras de la bobina es 50. Nos dicen que el alambre es recto de gran longitud, entonces sabemos que el campo magnético va a ser ¿qué? Mu sub 0 I. Ajá. ¿Qué más? A ver si se lo aprendieron. Compañeros, compañeras. ¿De ahí? Bien, libre. Estoy por el profe. ¿Cómo? Ya estoy por el. Entre 2 pi por R. Muy bien. Este es el campo magnético de un alambre recto y largo. Y por el alambre circula una corriente variable de la forma que I va a ser igual a 0,5 t cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que nos da. Y ahora sí, aquí tenemos la figura y nos piden calcule el flujo magnético en la bobina, calcule la magnitud de la FEM inducida en la bobina e indique la dirección que tendrá la corriente inducida en la bobina. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección de la corriente inducida? Ujú. Compañeros, compañeras, ahí vamos. A Ajá, nosotros, Kennel. hacia nosotros. No, Contrario, la inducida es. ¿sabe qué está diciendo? ¿Cómo va a ser la corriente en la bobina? Ah, ok. Ok, si esto es para acá. Ajá. Horario. Vamos a ver, va aquí. Entonces, vamos a tener dentro de la bobina un campo magnético que va saliendo de la bobina. Entonces, ahí vamos a ver eso. Como la corriente está aumentando con el tiempo, entonces, para que eh, no haya ese cambio brusco, la bobina por sí misma va a tener un campo magnético que vaya hacia adentro. Por lo tanto, por ley de mano derecha, la corriente debe ir en sentido horario. Excelente. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Profe, una pregunta. Sí, ¿Esa corriente que se genera en la bobina es por la FEM inducida o por la corriente del cable? eso es por la FEM inducida. Y en ese caso, sale del plano o entra. ¿Qué? La FEM inducida.
No, la FEM inducida, acuérdese que es la diferencia de potencial entre los puntos que tenemos acá. ¿Ok? Ok, Daniel, ok, acuérdese que la FEM es un tipo de voltaje. ¿Ok? Entonces, el voltaje lo vamos a ver entre los puntos que existen ahí. ¿Estamos? Entonces, de esa manera ya logramos responder lo que sería la C. Ahora, necesitamos responder el resto. Vamos a empezar calculando el flujo magnético. Esto, como decía el compañero, sí va a ser un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque vean ustedes que aquí yo podría hacer un sistema de referencia. Podríamos hacer un sistema de coordenadas por acá, pero ese sistema mejor lo ponemos en el alambre. Nada más para que se vea un poco mejor. Entonces, este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. ¿Y qué pasa acá? Vean ustedes que aquí yo puedo agarrar un pedacito de alambre en cualquier ubicación. ¿Dónde estaría ubicado ese pedacito de alambre? Ese pedacito de alambre estaría ubicado a una distancia Y de nuestro cable. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Y como este pedacito es muy pequeño, el grosor va a ser un D de Y. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Ok, entonces vean que ese D de Y aquí va a estar a una cierta posición según nuestro sistema de coordenadas. Esto del sistema de coordenadas es una forma más sencilla de poder observar. Entonces, vean ustedes que el valor de Y el de X van a estar relacionados entre sí. Entonces, aquí yo podría decir que esto de acá en X mide 0,5 y aquí tiene un valor X. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el área de ese pedacito? ¿Cuál sería ese diferencial de área? Compañeros, compañeras. De Y por 0,5 menos X. Correcto. Entonces va a ser un de Y por 0,5 menos X. ¿Ok? ¿Y con qué lo quieren integrar? Lo podemos integrar con X o lo podemos integrar con Y. Eso va a ser indiferente. Y esto se volvería una integral doble. Pero nosotros lo que vamos a hacer es, como muchos no saben, las integrales dobles, hagámosla de una manera más simple. Hagamos una integral simple. ¿Por qué? Porque sabemos que el valor de Y yo lo puedo observar como una línea recta.
¿Ok? Entonces, este valor de B sabemos que es este intercepto. Y ese valor de B sería 0,2. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la pendiente? Bueno, muy fácil. Tenemos este punto aquí, final, y tenemos el punto inicial. Entonces la pendiente yo la puedo encontrar como y final, o sea, 0,5 menos y inicial, que sería 0,2 entre x final, que sería 0,5 también, menos x inicial, que sería 0, para el sistema de coordenadas que estamos usando. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y eso me queda 3/5. ¿Sí o no? O 0,6. ¿Con qué prefieren trabajar? ¿Prefieren trabajar con fracciones o con decimales? Con 3 quintos, profe. Con 3/5. Ok, y este 0,2, entonces pongámoslo en fracciones. Sería, eh, o sea, sería 0,2, sería un quinto, si no me equivoco. Ajá. Entonces, voy a borrar esto. Y aquí sabemos entonces que y va a ser igual a 3/5 de x menos un quinto. ¿Ok? Esto entonces va a ser, esta va a ser entonces nuestra expresión. De ahí, obtengamos el contrario. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, para calcular el flujo magnético, el flujo va a ser igual a la integral de V punto diferencial de área. Y eso sería entonces mu sub 0 i sobre 2pi por R. Y aquí R sería entonces la distancia del alambre hasta ahí, que sería y, por el diferencial de área, que sería 0,5, o sea, un medio menos x por un diferencial de y. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos las y por las x o cambiamos las x por las y?
¿Con quién quieren integrar? Compañeros, compañeras. Yo diría cambiar el X por por los Y. Cambiar la X que tenemos ahí por los valores de Y. Ok, Ujú. entonces en lugar de esta X vamos a poner esta expresión. Entonces va a ser 5Y más un 1/3 y eso por un D de Y. Y ya ahora sí, toda la expresión solo depende de Y. Y ahora, ¿de a dónde tenemos área? Desde que Y vale 0,2 hasta que Y vale 0,5. Entonces, esos van a ser los límites de integración que nosotros vamos a hacer. Entonces, hagámoslo un poco más bonita. Sería la integral de 0,2 a 0,5. ¿De quién? Vamos a multiplicar por 2 tanto arriba como abajo, y por 3 tanto arriba como abajo, para que me queden ecuaciones, eh, ¿cómo es que se llama? Para que me quede una fracción de la misma manera. Entonces, 3 por 2 da 6 por 2, 12. El mío sub 0 ahí. Y ahora sí, esta Y, metámosla acá. Entonces me va a quedar 3 entre Y menos 2 entre Y. Ok, vamos a hacer esto de una vez. Vea que yo lo puedo sumar con después de haberlo multiplicado. Entonces me va a quedar 3 menos 2 por 1. Me queda 1. Y me va a quedar 10. ¿Ok? 2 por 5, 10. Y Y entre Y, que es esta que le estoy metiendo en el paréntesis, ahí sale. Y esto me queda entonces un T de Y. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuánto me da ese flujo magnético? Profe, perdón, no debería ser 10 sextos. Es que vea que me quedaría 1/6Y menos 10 sextos. Ujú. Sí, compañeros. Nada más que ese 6 ya lo estoy sacando a factor común. Por eso le estoy metiendo aquí el 12pi.
Listo. Listo. Y eso me quedaría entonces mu sub 0 i sobre 12 pi multiplicado por ¿quién? 1/y me da logaritmo natural de 0,5 entre 0,2. Me quedaría entonces 5 medios menos 10 por y por 0,5 menos 0,2. Entonces sería 5 menos 2. ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Entonces eso me queda 3. Suave, 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 suave. Mira, viendo aquí la respuesta, acabo de notar un error. ¿Cuál es el error que tuve? Compañeros, compañeras, que nadie me dijo. Que es desde 0,2 hasta 0,7. Vean que el valor de y aquí y vale 0,7. Entonces, entonces todo está mal. Sería 0,7 menos 0,2 y eso me da, ¿cuánto? 1. Entonces nos queda que y va a ser igual a x, va a ser mx más b 0,2. Entonces, no me dijeron de ese error, compañeros. ¿Qué estamos? Ok. Entonces sería y menos 0,2. Y esa expresión, entonces, voy a trabajar con decimales mejor. Ajá, ajá. Ok, ok. Entonces me va a quedar, aquí sería 0,5 menos x. Entonces sería menos y el menos 0,2 pasa aquí.
Menos por menos da más, entonces sería 0,5 más 0,2, 0,7. Por trabajar con fracciones. ¿Para que lo compliqué? Y ahora sí. Calculemos ese flujo. Más fácil. Entonces, ¿cuál sería el flujo? Mu sub 0 i sobre 2pi que salen del integral. Y este ya al meterlo acá me va a quedar entonces 0,7 entre y, que al integrarlo me quedaría logaritmo natural de 7 medios menos y entre y da 1 y 1 evaluado en 7, la integral quedaría y, entonces sería 0,7 menos 0,2 me daría 0,5. Y este sería entonces el valor del flujo magnético. Y ahora sí, está claro, compañeros, compañeras. Sí, profe. Y ahora sí, esto de acá sería, vamos a ver, comprobemos 0,7 por logaritmo natural de 7 medios menos 0,5 y eso me queda 0,3769. ¿Ok? Entonces ese sería el flujo magnético que nos queda ahí. ¿Está claro o hay dudas? Bueno, yo les tengo una pregunta. ¿Por qué ahí yo no metí el valor de la corriente? Si me están diciendo que la corriente es 0,5 t cuadrado. Compañeros, compañeras. ¿Por qué no metí el 0,5 t cuadrado en lugar de i? No afecta a la integral. O sea, no tiene dependencias con X ni Y. Exacto. Vean que esa corriente solo depende del tiempo. Entonces no afecta eso. Pero ahora ese flujo sí lo puedo cambiar por 0,5 t cuadrado. Igual, este es el flujo para solo una espira que tenemos ahí. Entonces, si quieren sacarlo, lo tenemos que multiplicar por el número de vueltas. Eso me da igual si lo meten ahí o lo meten en el otro lado. Yo en ese caso, los que lo hicieron metiéndolo ahí, les doy los 6 puntos. Si lo meten a la hora de calcular la FEM, me da lo mismo. Entonces la FEM sería ¿quién? De ahí, básicamente todo lo demás por 2. Entonces sería
N por mu sub 0, 0,5 por 1, por 2, me da 1, por T, me falta el negativo, entre 2pi, bueno, por lo que hay ahí dentro del paréntesis. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras, ¿está claro? Sí, profe. Ujú. Ok, y vamos entonces al siguiente ejercicio. Ahí básicamente todo eso lo que es esto. ¿Y esto es de qué? Del tema de reflexión y refracción de la luz. Ujú. ¿Y qué pasa en este caso? Nos dicen una muestra óptica con forma de un cuarto de circunferencia de radio R está inmersa en el vacío. O sea, que como está en el vacío, ¿qué significa que está en el vacío? Compañeros, compañeras, ¿qué significa que está en el vacío? ¿De ahí? Que uno es uno, profe. Exacto. Aquí el índice de refracción es 1 y aquí el índice de refracción es 1. ¿Ok? Eso es lo que significa. Y ahora hallar el ángulo de refracción en términos de N, R y L. ¿Cómo se puede calcular ese tipo de cosas? Ahora sí, quiero escuchar ideas de ustedes. ¿Qué ideas tienen ahí? ¿De ahí? ¿A dónde está toda la geometría que han aprendido hasta el momento? Por eso les dije, estudien mucho geometría. Entonces, ¿qué saben de geometría? Compañeros, compañeras. Ven que ahí les estoy dando pistas.
Ese es un triángulo de hipotenusa R y cateto L. Excelente. Entonces, si es un triángulo de hipotenusa R y cateto L, Ya conoce, bueno, los ángulos y por geometría puede calcular el que está formando el rayo entrante con o sea, el rayo ref- refractado. excelente. Entonces vean que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Perfecto. Entonces, ¿qué sabemos de ahí? Sabemos que aquí tenemos un ángulo cita 2. A este yo le voy a llamar cita 1. ¿Ok? Y aparte de eso, nosotros sabemos, vean que aquí se me forma un triángulo. Entonces, este ángulo de acá también lo podemos conocer. ¿Por qué podemos conocer ese ángulo? Porque vean que este ángulo que se me forma acá, voy a ir dando cosas. Este ángulo que se me forma acá, vean que es con respecto a la horizontal. Entonces ese es este mismo ángulo de acá. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Y aquí entonces yo voy a llamarle a este cita 3, a este ángulo que se me forma aquí. ¿Me siguen? Entonces yo sé que 180, para ir dándoles valores, 180 menos cita 2, esto va a ser igual, bueno, menos este ángulo de acá, que este ángulo serían 180 menos cita 1, ¿ok? Esto es igual a cita 3. ¿Van viendo? Sí, profe. Entonces, primero tenemos que encontrar cuánto vale el ángulo de refracción. El ángulo refractado, en este caso, nosotros le estamos llamando cita 2. Entonces, ¿cuánto vale cita 2? ¿Ok? Para encontrar cita 2, sabemos que 1 por el seno de cita 1 va a ser igual a n por el seno de cita 2. ¿Ok? Por lo tanto, si tenemos esta expresión, nosotros podríamos encontrar el seno de cita 1. ¿Quién es el seno de cita 1?
¿Quién es el seno de cita uno? Opuesto entre hipotenusa. ¿Ok? Entonces sabemos que cita 2 es quién. ¿Quién sería cita 2? Si lo despejamos de ahí, sería el arcoseno de quién. Del R. L entre n por r. ¿Cómo van con esto? De momento bien, profe. ¿Ah? De momento bien. De momento bien. ¿Está muy complicado o no? Vean que en geometría los van a poner a hacer cosas de estas. Cierren triángulos, cierren cosas para ir viendo eso. Entonces ya encontramos el ángulo de refracción en términos de N, L y R. Ahora, hay el ángulo cita con el que sale el rayo ahí. ¿Y qué sabemos acá? Entonces, esta sería la solución de la parte A. Y la solución de la parte B, ¿cuál sería? Necesitamos hallar cita 3. Entonces vean que este se me va con este y nos queda, entonces, ¿qué va a ser cita 1 menos cita 2? Ok, ¿quién es cita 1? Cita 1 es el seno a la menos 1 de L entre R. Eso es cita 1. ¿Y quién es cita? Vea que este menos por menos da más, entonces por eso lo puse positivo. Menos el seno a la menos uno de quién? De L entre NR. Esto me da cita 3. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces yo sé que N por el seno de quién? De cita 3. Como estoy escribiendo con el mouse, escribo muy lento, entonces a esto le voy a llamar asterisco. Por lo tanto, yo puedo decir que n por el sen de asterisco es igual a ¿qué? A 1
por el sen de cita. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces, ¿quién sería cita? Si lo despejamos de ahí, sería el arco seno de n por el sen de... ah, como estoy escribiendo con el mouse, voy a ponerlo así con asterisco. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? Esa es una forma. Aquí, ¿qué fue lo que hicieron? Ajá. O sea, pero ¿por qué aquí lo están trabajando con coseno? Ajá, gamma es igual a gamma. Mm, No sé, no estoy muy de acuerdo. Ah, bueno, sí, sen de phi, eso es igual a ln entre r y el coseno de phi es igual a uno menos sen al cuadrado. Ajá, pero ¿qué le están pidiendo en A? El ángulo de refracción. Mm, No sé muy bien qué fue lo que hicieron aquí. Tendría que revisarlo con un poquillo más de calma. ¿Ok? Ujú. Bueno, ¿cómo vieron ese ejercicio? Compañeros, compañeras. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Qué dicen? Compañeros, compañeras. ¿Cuál método les gustó más? ¿El que usé yo o el que están usando aquí?
¿De? Borro. Ok. Bueno, entonces el último ejercicio nos dice una antena parabólica de 12 metros de diámetro necesita una potencia mínima de 76,5 miliwatts para detectar una señal de radio proveniente de un emisor lejano. Considere una onda plana y senoidal, asumiendo que la antena absorbe toda la energía que incide. Entonces, ¿cuánta intensidad se necesita para que la antena detecte la señal? Entonces, ¿qué es el asunto? Bueno, vienen las ondas, viene la onda acá y acá tenemos entonces nuestra antena parabólica. Y esa antena parabólica la podríamos considerar de forma circular. Entonces, ahí incide, no nos dicen que incide con un ángulo en específico, sino podríamos decir que incide completamente. ¿Ok? Entonces, en términos generales, podríamos decir que el área efectiva con la que estaría incidiendo en esa antena, pese a que la antena es un poco circular, lo que me interesa es esa área efectiva. Entonces sabemos que el área efectiva va a ser pi por radio al cuadrado, que serían 36 pi. Ese es el área con el que está incidiendo el haz de luz. Entonces, sabemos que la intensidad de la onda en este punto se puede encontrar como potencia. Vamos a ver, era ajá, potencia entre el área. Nada más déjenme revisar el formulario. Tenemos que la intensidad de la onda en ese punto es la potencia media entre el área. ¿Ok? ¿Vamos bien? Por lo tanto, en ese punto sería de 76,5 por 10 a la menos 3 entre el área, que el área sería 36 pi. Y eso serían entonces watts por metro cuadrado. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Profe, Sí. Ajá. ¿Quién me estaba hablando? Nilsson. Me pareció la voz. sí, profe. Ajá.
que vamos bien entonces. Sí, profe, voy entendiendo todo. Sí me cuesta un toquecillo, pero aquí hoy estoy tomando puntos. Ok, excelente. Ahora, ¿cuál es la amplitud del campo eléctrico de la onda? Sabemos que la intensidad es igual al valor de Poynting medio. ¿Ok? Y después el valor de Poynting medio yo lo puedo encontrar a partir del campo eléctrico. ¿Cómo se relaciona el vector de Poynting medio con el campo eléctrico? ¿Ok? S es igual a E cuadrado. Vamos a ver. Se lo dan por acá. No, el que le dan es este. Entonces, sabemos que el campo eléctrico va a ser igual a la raíz ¿de quién? De 2 por el vector de Poynting medio. ¿Ok? 2 por el vector de Poynting medio por mu sub 0 entre C. ¿Me siguen? ¿Saben de dónde saqué esa fórmula? ¿O no? Compañeros, compañeras. Vean que B es igual a C. O sea, B, ouch, lo hice al revés. Aquí es por C. El campo magnético es igual al campo eléctrico entre C. Entonces, E por E cuadrado. Entonces me queda que la intensidad es igual a E cuadrado entre C por 2 mu sub 0. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Entonces, de aquí despejo el campo eléctrico como 2C por mu sub 0 por el vector de Poynting medio. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces si metemos este en la calculadora, esta intensidad me queda, serían 76,5 por 10 a la menos 3 dividido entre 36 pi. Y eso me da aproximadamente
6,764 por 10 a la -4 watts por metro cuadrado. Por lo tanto, el campo eléctrico máximo sería 2 por 6,764 por 10 a la -4 por μ sub 0, que es 4pi por 10 a la -7 por C, que es 3 por 10 a la 8. Y eso me queda un campo eléctrico de 0,714 voltios por metro. ¿Les está dando lo mismo o no? Ok, bueno, ya calculamos la intensidad, ya calculamos el campo eléctrico, el campo magnético. ¿Cómo calculamos el campo magnético? Eso va a ser igual a E por F. Ujú. Puntos 0,714 entre 3 por 10 a la 8, y eso me da 2,38 por 10 a la -9 teslas. O si quieren, lo pueden poner como 2,38 nanoteslas, que también sería válido. ¿Ok? Bien, Ujú. intentando entender, pero me cuesta un poco. Ok. ¿Y a qué distancia se encuentra la estación emisora? Asumiendo una potencia de 1000 kW para la emisora y una antena emisora con simetría esférica. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. 0,676 miliwatts. Ajá. La intensidad, como les dije, se puede calcular así. Ah, bueno, ahí la pusieron en Newton por Coulomb. Es igual a C por B. Y después la intensidad, volver a hacer eso mismo, pero asumiendo que son 100, ¿qué es? 100 kilowatts la potencia. Entonces, el área sería, entonces sería pi por r cuadrado, ¿ok? Y sabemos que la intensidad es igual a potencia entre área. Entonces el área la podemos ver como, suponiendo que es s- una fuente isotrópica, o sea, que emite en todas direcciones. Entonces R sería la distancia de la fuente
Por lo tanto, sería potencia entre intensidad. La intensidad ya la encontramos. Ay, perdón. Entonces, básicamente sería encontrar eso, ese valor de R, con la intensidad que tenemos. ¿Ok? Entonces, bueno, nos quedaría entonces que R va a ser igual a la raíz de la potencia, sería 1000, no, 100 por 10 a la 3. Dijimos que era asumiendo una potencia de 100 kilowatts. Sí, entonces sería 10, 100 por 10 a la 3 entre la intensidad por pi. Ay, 4 pi es el área de la esfera. Entonces sería 4 pi por la intensidad que nos dio 6,764 por 10 a la menos 4. Entonces de ahí nos dice que la distancia a la cual nos encontramos de esa fuente son 3000, casi 3500 metros. ¿Ok? Entonces, compañeros, compañeras, ¿quedó claro o hay alguna duda al respecto? Compañeros, compañeras. Ujú. Ok. ¿Querían ver algún otro ejercicio, alguna otra cosa? Compañeros, compañeras. Más o menos duramos hora y media. Ujú. Una hora más para que hagan el examen. Entonces aquí dice, nos dan, mediante dos sensores se puede medir el campo eléctrico y el campo magnético y se configura para la medición del valor máximo de los campos, dando como resultado que en una región al espacio libre, en el espacio libre, o sea, en el aire. ¿Por qué le dan en el aire? Para que el índice de refracción sea 1 y entonces podemos decir que la velocidad de la luz es prácticamente c. Ajá, entonces nos dan un valor de campo eléctrico y nos dan un valor de campo magnético. ¿Ok? Compañeros, compañeras, ¿vamos bien? Sí, profe. Entonces, por medio de un vector unitario, ¿en qué dirección se propaga la radiación electromagnética?
hacia dónde se mueve la onda. Entonces sabemos que la dirección se mueve en la dirección del vector de Poynting y este va a ser E cruz B. ¿Vamos bien? Y esto sería entonces, como nos dicen que la dirección en la que se propaga, y eso es todo lo que nos interesa, entonces puedo omitir estos valores de los nanoteldas y eso, porque lo que me interesa es el vector unitario que va en esa dirección. Entonces, yo lo voy a sacar como eso entre la norma de ese vector. Esa es la dirección del vector unitario en el cual se propaga. ¿Y cómo hacemos E cruz B? E cruz B lo podemos hacer como ustedes quieran. La forma más fácil sería con IJK. Aquí ponemos 80, 32 menos 64. Aquí 0,2. Aquí 0,8. Y aquí 0,29. Ok, si hacemos ese producto cruz, obtenemos entonces la dirección en la cual se mueve. Entonces sería en I, este por este menos este por este. Entonces sería 0,29 por 0,32 menos, no, no, serían 32 por 0,29 menos 64 por 0,8 y eso me da 60,48 en I. En J, acuérdense que tenemos que meter el negativo y sería 80 por 0,29 menos 64 por 0,2 y eso me da 36. Y en K sería entonces 80 por 0,8 menos 32 por 0,2 y eso me da 57,6. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Y ahora para encontrar el vector unitario, primero tengo que sacar la norma de ese vector, que sería raíz de 60,48 al cuadrado más menos 36 al cuadrado más 57,6 al cuadrado. ¿Ok? Y después divido cada uno de esos valores entre esa norma. Y con eso encuentro entonces
la dirección unitaria. ¿Qué nos piden en la B? Calcule la intensidad de la onda. ¿Cómo se calcula la intensidad de la onda? Ay, suave. ¿Qué pasaba? En K se me iba. Y JK. Cruz y JK. Ah, mira, algo hice mal. Que en K se iba. ¿Ok? Bueno, la dirección de la onda es igual a la norma de cruz B entre 2 mu sub 0. Entonces se saca la norma del vector que nos dio entre 2 por mu sub 0 y me da esta intensidad. ¿Está claro? Sí, profe. Y nos dicen que a una distancia de 6 metros del generador están las ondas. Entonces sabemos que la intensidad es igual a potencia entre el área. Y de ahí se encuentra entonces cuánto vale. ¿Ok? Esta vez estaba más interesante el... Vean que estaba un poquillo más complicado esto. ¿Ok? Aquí, nada más, ya para ir terminando la clase, en este ejercicio se la llevaba, porque este yo lo había propuesto y les daba un valor de A y un valor de B. ¿Cómo podemos encontrar el vector área en esta superficie? El vector área de este paralelogramo. A cruz B. Correcto. Entonces, si hacemos A cruz B, obtenemos el vector área. Y una vez que tengan ese vector área, entonces ya ahora sí se puede empezar a trabajar. Entonces, primero se encuentra, para encontrar el flujo, sería el vector área, se obtiene así. Y el flujo sería el producto punto entre esos dos vectores. Entonces me quedaría ese producto punto. Ahora, una vez que tenemos el producto punto, la FEM sería diferenciar eso y ahí se encuentra todo. Ok, entonces ahí para que lo tengan presente. No sé si querían ver algún otro, algo más o algo así. O si tenían alguna duda adicional. Compañeros, compañeras. ¿Cómo vieron esos exámenes? Ujú. Bueno, entonces, si no hay dudas, me voy despidiendo de los que están viendo el video